ok, no sé si graban. Ahí termina, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Estamos empezando este panel Parlamento Abierto, Transparencia e Integridad del segundo taller internacional de académicos y parlamentarios en el marco de los 40 años de la restauración de la democracia en la República Argentina. Tengo el gusto de presentar un panel que a continuación vamos a leer las presentaciones. Este taller está organizado por el Centro Internacional de Estudios, Investigación y Perspectiva Parlamentarios de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, en conjunto con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También contamos con el apoyo de la Fundación Hans Seidel y de la Organización de los Estados Americanos. La idea de este taller es destacar el rol del Poder Legislativo a 40 años de la recuperación de la democracia, y puntualmente en este panel vamos a hablar con 3 especialistas sobre Parlamento Abierto, Transparencia e Integridad, para entender qué herramientas y cómo funcionan esas herramientas pueden ayudar a que el Parlamento sea verdaderamente el foro donde todas las voces tengan lugar. Así que sin más preámbulo, voy a presentar primero a Marcelo Bermolem. Marcelo es abogado de la UBA, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, profesor de la Maestría en Políticas Públicas y de las Diplomaturas de Derecho Parlamentario y en Derecho Electoral de la Universidad Austral, y ha participado en numerosos congresos y seminarios relacionados con justicia, reformas políticas, transparencia y calidad institucional. También es autor de nutridas notas y columnas en medios de comunicación del país y del exterior. Así que, Marcelo, la palabra es tuya. Buenos días a todos. Gracias, Joaquín. Un placer compartir panel con tan calificadas colegas. Mercedes, Estela, que está conectada, digamos, vía remota. Difícil tocar un tema como la transparencia, digamos, que parece no convocar a mucha gente, ¿no? De hecho, tenemos una sala semivacía. Esperemos que haya mucha gente conectada vía Zoom. En un país donde también pareciera que la clase política, la transparencia, la integridad, digamos, parece importarle poco, ¿no? Uno se pregunta, yo soy especialista en calidad institucional, parte de la construcción de la imagen de una institución es la imagen que da de transparencia, de confiabilidad, de fiabilidad para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y la pandemia nos dejó ahí una gran pregunta, que es cómo serán las instituciones de la pospandemia, ¿no? Y creo que esto se aplica muy bien y perfectamente a nuestro Congreso de la Nación, porque claramente nuestro Congreso de la Nación, lo vamos a ver en un ratito, trabajó mucho durante la pandemia y casi nada después de la pandemia, digamos, regalándonos una imagen bastante despectiva, digamos, de la institución si uno se la pone a mirar en función de la labor. ¿Cómo se construye imagen? ¿Cómo se construye transparencia de cara a los ciudadanos? Bueno, con percepción, ¿no? Muchos de los indicadores que tienen que ver con la confianza, tienen que ver con la percepción que tienen los ciudadanos, con datos, con estadísticas que escasean, que hay muy pocos, con actitudes, con hechos, ¿no? Con labor, diría yo, de parte del Congreso, con conductas también, ¿no? Con ejemplos, con ejemplaridad. Cómo se comportan nuestros legisladores, ¿no? Y una buena pregunta es, ¿les importan a nuestros legisladores, digamos, los valores? ¿Qué ética representa cada uno de los legisladores? No se puede hablar del Congreso y poner a todos los legisladores en una misma bolsa, me parece que no es adecuado, no es justo. Hay muy buenos legisladores y hay muy malos legisladores, hay que decirlo. Pero bueno, cuando hablamos de la institución tenemos que generalizar, así que yo pido disculpas si en la generalización caen en la mención buenos legisladores, porque no es la intención, ¿no?
¿Cómo se construye, decía yo, digamos, esa imagen? Bueno, ¿le importan a los parlamentarios ser controlados, exhibir su conducta, dar a conocer, dar a publicidad, digamos, buena parte de lo que hacen? ¿Cómo se construye la percepción ciudadana? Y yo ahí lo voy a pasar rápidamente. Ahí nos está tapando un poco la barra. Para mí hay tres ejes que construyen la percepción ciudadana respecto al Parlamento, ¿no? ¿Quiénes son los legisladores? ¿La gente conoce quiénes son nuestros legisladores? Hay un enorme desconocimiento, me pasó a mí cuando recorría la lista de los 257 diputados, que hay muchísimos de ellos a quienes no conozco, no tengo la menor referencia. ¿Cómo se incorporan a las listas? ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo se construye la meritocracia para ser candidato en una lista? Es parte de lo que la ciudadanía percibe, incorpora, ¿no? En momentos en que se habla de ventas de candidaturas, o de que se ha bajado la candidatura de alguien porque simplemente no dio quórum para sostener a una jueza que podría garantizar impunidad a cierto sector de la política, ¿no? El comportamiento institucional, ¿qué esfuerzos hace cada legislador para transparentar su labor? ¿Cómo publicita la información? ¿Da a conocer sus viajes? ¿Cumple con las declaraciones juradas? Bueno, ¿nos cuenta quiénes son sus asesores? ¿Los nombramientos? ¿Hace informes de gestión como una forma de rendir cuentas de su trabajo a nuestros ciudadanos? ¿Se conforman adecuadamente los órganos internos dentro del Congreso, digamos, para poder controlar también individualmente a cada uno de los legisladores? Y desde el lado, digamos, ya más institucional, ¿qué producen, no? ¿Cuál es la producción que generan esos legisladores en conjunto? Y si son parte, generan la sanción de leyes en pos del fortalecimiento institucional por un lado, y si son capaces de cumplir con las designaciones y los mandatos que establece nuestra Constitución, ¿no? Sobre todo, digamos, en las instituciones de control republicanas. Para avanzar, y esto es a referencia, desde el observatorio yo tomo siempre indicadores, ¿no? En este caso estamos tomando el Latinobarómetro, el último, digamos, ¿no? Que fue elaborado en el 2021, de percepción ciudadana respecto al Parlamento. Tomé las 4 o 5 referencias que hay sobre el Parlamento. ¿Cómo lo percibe la ciudadanía? Bueno, percibe a los legisladores y al Parlamento como un órgano de poder, con mucho poder, ¿sí? Allí está, digamos, en el ranking, en el 4º lugar, está muy por encima de los bancos, de los medios de comunicación, detrás del gobierno y de las grandes empresas, casi, digamos, a la par de los partidos políticos. La gente entiende que el Parlamento es un espacio de poder, ¿no? Voy a apuntar allá. Ahí. ¿Cuál es la confianza que tiene la sociedad en el Parlamento? Y ahí el Parlamento cae al fondo de la tabla, digamos, ¿no? En promedio, el Latinobarómetro mide la calidad de la democracia en 18 países de Latinoamérica. Ese es el promedio, yo les estoy mostrando los promedios ahora vamos a ver cómo nos dan los argentinos, ¿no? En particular. Bueno, el Congreso tiene apenas el 20% de confianza dentro de lo que piensan los ciudadanos, ¿no? La institución más confiable es la Iglesia, con el 81%, el Congreso alcanza apenas el 20%. Si ven la estadística, los últimos 3 latinobarómetros se han mantenido el Congreso en esos niveles, 19, 21, 20. El promedio es 20, sigue siendo 20, pero en la Argentina aún es menor. La confianza en el Congreso alcanza apenas el 18%, ¿no? Lo que es escalofriante, ¿no? Porque nos representan. Estamos hablando de 257 diputados que representan a 47 millones de argentinos, ¿no? La percepción de cuán valioso es el producto, el producido que hacen esos legisladores, ¿no? Las leyes, ¿se cumplen? ¿Se cumplen? Bueno, ahí tenemos el promedio de Latinoamérica dice que se cumplen poco y nada, el 84%, el promedio de Latinoamérica. Y en la Argentina en particular el 87% cree que las leyes se cumplen poco y nada. Es decir, la situación en la Argentina parece ser más grave aún que lo que nos da el promedio latinoamericano. Personeros involucrados en actos de corrupción, sospechas de corrupción, ¿no? Bueno, ahí tenemos que en el promedio, encabeza el presidente y sus funcionarios, siguen los parlamentarios con el 55%. Y en tercer lugar la policía, en cuarto lugar en el promedio están los jueces. Eso en Latinoamérica.
En la Argentina estas cifras se incrementan de manera escalofriante y cambia el podio. ¿Quiénes están más sospechosos de corrupción? Los magistrados, con el 75%. Sigue el presidente con el 68% y cierra el podio los parlamentarios con el 63%, ¿no? O sea, un podio, la verdad que bastante llamativo, ¿no? Es decir, poca confianza en las instituciones argentinas, ese es el resultado de lo que podemos decir. Un resumen de estas filminas diría que estamos frente a un estamento de gran poder, que los parlamentarios gozan de privilegios en la visión ciudadana, ¿no? Esto de tienen fueros, tienen facilidades, gestiones secretas, agendas secretas, influencias y demás. Escasa confianza en la institución y sus integrantes. Magra labor, la idea de que se trabaja poco en el Congreso. Una producción normativa poco valiosa, leyes que no se aplican, no se cumplen, no se reglamentan. Legisladores involucrados en hechos de corrupción. Opacidad en su actividad en general, y me falta una que no estoy viendo, y no voy a ir a la filmina, pero bueno, lo van a ver ustedes ahí sí, lejanía del Congreso con la ciudadanía, que creo que es un tema del que nos va a hablar Mercedes en un ratito, ¿no? ¿Qué grado de participación tiene la ciudadanía en relación al Congreso? Y hablando de la magra labor, se me ocurrió ver, digamos, la síntesis de la gestión legislativa del 2022, cuánto han trabajado nuestros legisladores, porque también eso es lo que genera o funda la imagen, ¿no?, de nuestro Congreso. Y ahí tenemos, en todo el 2022 hubo 37 leyes aprobadas y apenas 26 sesiones. Si uno dice, bueno, el año legislativo tiene 9 meses, estaríamos hablando de 3 sesiones por mes, pero no nos alegremos, no, porque las 26 sesiones son compartidas entre el Senado, que hizo 12 sesiones, y la Cámara de Diputados, que hizo 14, ¿no? Y ahí, en ese 14 y en ese 12, está incorporada la sesión informativa del jefe de gabinete. Jefe de gabinete que era Mansur, y en lugar de ir todos los meses al Congreso, se le ocurrió ir una vez al año. Es parte de esto, de cómo funcionan nuestras instituciones, cómo nos comportamos, cómo percibimos lo que se hace. El promedio de sesiones por año en la última década es 29. Tuvimos 26. Pero es interesante que ustedes vean en ese gráfico cómo los años posteriores, el primer año de la sesión legislativa que inaugura el presidente electo, digamos, 2012, 2016 y 2020, son los años de mayor labor, de mayor funcionamiento de las sesiones. Y después el Congreso no puede sostenerlo. Decae 2013, 2014, 2015, decae 2017, 2018, 2019, decayó 2021, 2022, y obviamente en un año electoral no podemos esperar demasiado de nuestro Congreso. Entonces, tenemos un Congreso incapaz de incrementar sus funciones, su productividad, después del primer año de una nueva administración, lo cual me parece que debería ser para que se tome en cuenta. Y en cuanto a las leyes sancionadas, se sancionaron 37, el promedio de la última década son 75. Si ustedes miran la primera mitad de la década, es enorme la producción, duplica la producción de esta última mitad de la década, ¿no? Entonces estamos en un Congreso que ha bajado la productividad al 50%, ¿no?, respecto a la primera mitad de la década. ¿Qué avances tenemos? Bueno, tenemos más leyes y mecanismos de transparencia, hay mayor divulgación de la información, porque lo bueno también hay que decirlo, ¿no? No es todo cuestión de señalar lo que no se hace, y además los avances suelen ser progresivos, ¿no? Digamos, lentos pero progresivos. Se han creado portales, se han asumido compromisos internacionales, digamos, en lo que es la agenda del Congreso abierto, el Parlamento abierto, digamos, y demás. Pero hay falencias y carencias, a mi juicio, porque la información es incompleta, porque los formatos con los que se exhibe son inadecuados y muchas veces no procesables, porque hay áreas de opacidad, todavía sigue habiendo áreas de opacidad, en gastos, en declaraciones juradas, en pasajes, en personal ocupado, pese a que se ha hecho esfuerzos, ¿no?, por transparentar el tema de los viajes. En un momento fue escandaloso, ¿no?, pero aún sigue siendo un lugar muy opaco, lo vamos a ver en un ratito. Ausencia de creación de organismos de control,
internos, ¿no? Porque, digamos, hay espacios de control internos que el propio Congreso evita o soslaya de terminar de completar en algunos casos, ¿no? Y a mí se me ocurrió ir a las declaraciones juradas de los legisladores, repasar, ¿no? Digo, a ver, ¿qué está pasando con las declaraciones juradas? Damos por sentados que todos nuestros legisladores presentarán sus declaraciones juradas. Empecé por el Senado, ¿sí? Un listado, que es un listado en PDF, de un Excel que no se puede acceder, que está en orden alfabético, pero ni siquiera nos indica, digamos, el senador a qué frente o a qué bloque pertenece. Y sobre 72 senadores solo presentaron declaración jurada en el 2021, declaración jurada que se presenta a los organismos en el 2022, ¿sí? La del 2022 todavía está por terminar de presentarse en el 2023, por eso fui a la del 2021 que se presentó en el 2022. 55 senadores solo completaron la declaración jurada sobre 72. Es decir, tenemos un grado de incumplimiento de más del 20% de nuestros senadores nacionales, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hay un registro de incumplidores? Así como hay un registro de deudores alimentarios, ¿por qué no tenemos un registro de deudores de legisladores en sus declaraciones juradas? Yo tuve que ir uno por uno, contando, ¿no? Porque ni siquiera están numeradas. Como ustedes ven, no están numeradas, así que hubo que hacer un trabajo manual. Después fui a las declaraciones juradas de la Cámara de Diputados. 257, me perdí varias veces en la cuenta, les cuento, ¿no? Porque evidentemente no están numeradas. ¿Y qué hace la Cámara de Diputados? Incluye la alta, la baja, digamos. ¿Cuál es el sentido de una declaración jurada? De un legislador o de un funcionario. Saber cuando llega a la función con qué patrimonio está, con qué patrimonio es el que tiene, ¿no? Luego se van presentando actualizaciones año a año y cuando sale tiene que hacer la declaración jurada final de la baja para saber después, los ciudadanos puedan ver si hagan un contraste entre cuando entró y cuando salió, si se enriqueció. Ese es el sentido básico de una declaración jurada. Bueno, 234 diputados presentaron la declaración jurada sobre 257. El tema es que diputados suma la baja y la alta, y hay muchos diputados que renunciaron y fueron reemplazados, con lo cual debería haber mucho más que 257 declaraciones juradas, ¿sí? Y hay 234 en total. Pero yo no me quedé ahí, me puse a revisar más profundo. Y encontré un par de casos que me parece que son de estreno para este evento. Marcelo, perdón, 5 minutos. Ok, no voy a poder terminar. Claro que no voy a poder terminar. El caso Corpacci. Lucía Corpacci fue vicegobernadora de Catamarca, 2 veces gobernadora de la provincia de Catamarca, diputada desde el 2019 al 2021 y actualmente senadora de la Nación. Allí podemos ver que cuando ella se va en el 2021, presenta la declaración jurada inicial, que debió haber presentado en el 2019, la declaración jurada del 2019, la declaración jurada del 2020 y la del 2021. Es decir, se burla del sistema, para decirlo claramente, incumple, nunca sabremos cuál era el patrimonio de Corpacci cuando entró en el 2019, porque ella presenta todo al 2021. Todo al 2021. Y no estamos hablando de un político más, estamos hablando de una gobernadora, una persona importante del PJ, para decirlo, y como mi mirada es institucional y no tiene nada que ver con la ideología, porque yo creo que la transparencia no tiene ideología, el acceso a la información no debería tener grietas, la información es un camino entre el control y el conocimiento, no hago diferencias entre un lado y el otro de la grieta. Encontré otro caso interesante, el del diputado Risotti, diputado por la provincia de Jujuy, de la UCR, que hace exactamente lo mismo. Nada más que él no da la baja, porque sigue siendo diputado en este momento, y presenta la declaración jurada en el 2021, la del 2019, la del 2020, la del 2021, todo junto, ¿no? Entonces, como Risotti me resultaba un poco ignoto a mí, no sabía quién era en la comparación, fui a ver su perfil en la Cámara. Y ustedes van a ver que hay una solapa de transparencia que dice que el diputado nos puede decir sus declaraciones juradas, su informe de gestión, tiene su jefe de despacho. Esas solapas están completamente vacías.
completamente vacías. Entonces, los diputados, la gente no conoce quiénes son sus diputados, y hay diputados que no hacen el mínimo esfuerzo por darse a conocer y decirnos quiénes son. Parecido me pasó con los viajes, lo voy a saltear para poder redondear. Están separados los nacionales con los internacionales, son una planilla de Excel que ni siquiera está ordenada alfabéticamente. Así que imagínense, si queremos saber, si un legislador cuántos viajes hizo, yo tendría que recorrer todas las planillas, separar nombre por nombre, ir armándolo, ver en los viajes internacionales cuándo viajó. Es decir, está todo armado para decir, se publica, pero para que evitemos el control, ¿sí? Rápidamente, los avances han sido lentos, crecientes y progresivos. Se han creado las oficinas de transparencia y acceso a la información pública. Hay diferencias de grado en materia de acceso a la información pública entre la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Hay resistencia cultural según la Cámara, hay más resistencia, para decirlo claramente, desde el Senado. Hay ausencia de una autoridad de aplicación común. Las dos cámaras actúan de manera diferente muchas veces, porque no hay una autoridad común que las guíe o que diga, bueno, esto lo vamos a hacer de este modo, ¿no? Inexistencia de un órgano garante y vías recursivas, en el caso de que no me den la información que pido. Y diferencias de criterios, criterios disímiles entre ambas cámaras. A favor, hay portales de datos públicos en formato abierto, se creó un portal de leyes abiertas, hay un portal de leyes para vos ahora, digamos que nos explican las leyes en lenguaje simple. Muchos de esos avances se dieron en la administración anterior, ¿no? Cuando Emilio Monzó era el presidente de la Cámara, también hay que decirlo, ¿no? Y que esta administración, o la nueva administración, la nueva temporada de la Cámara de Diputados, mantuvo, por suerte, ¿no? No discontinuó. La co-creación de leyes, el portal de leyes abiertas, o la co-creación de los compromisos con la sociedad civil, la creación de las oficinas de transparencia que decíamos, el plan de acción del Congreso abierto. No veo lo que está ahí, así que sigo. ¿Y cuáles son las falencias, las faltas? Ausencia de una regulación específica para los conflictos de intereses, no hay. Todos los diputados, son 257, provienen de distintos estratos, empresarios, sindicalistas, profesionales, tienen conflictos de intereses a la hora de tratar determinadas leyes. No los conocemos, tampoco ellos lo revelan. Hay inexistencia de un registro público, como sucede en otros parlamentos. El parlamentario, cuando asume, tiene que decir cuáles son las zonas de conflictos de interés en las que podría estar involucrado, ¿no? Lo tiene que dejar registrado. Carencia de un sistema de denuncia. Si yo como ciudadano quiero denunciar a un legislador en conflictos de intereses, no hay un sistema de denuncias abierto para que el ciudadano pueda decirlo, pueda decir, este que está votando tal ley tiene tal interés porque su familia, su hermano, su primo, su marido. Ausencia de la conformación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que se creó en el 2018, está creada, y no está conformada. 5 años del incumplimiento. Vacío normativo respecto al registro de agenda de gestión de intereses de cada diputado. A mí me interesaría, en particular, saber con quiénes se reúnen los diputados, ¿no? Y que quede registro de eso. Quiénes son las personas que los visitan y demás. Ya cierro, Joaquín, porque no quiero pasar. No hay un código de ética dentro de la Cámara, no hay un procedimiento ad hoc, no hay una comisión especial en la materia, no hay una publicación obligatoria de referencias personales, información de gestión, la información dispersa de los viajes, escasa publicidad sobre los cuadros asesores, y en mora, así cierro, no hay una ley específica que regule la tarea del cabildeo, más conocida como el lobby. Hay demoras en la sanción de una nueva ley de ética pública. Hay aplazamiento en la sanción de una nueva ley para el Consejo de la Magistratura. Retardos inexplicables hace 14 años que no se designa al defensor del pueblo de la nación, el órgano de mayor control en la reforma constitucional del 94. Falta el tratamiento del pliego para la designación del Procurador General de la Nación. No se ha iniciado ni siquiera el procedimiento para la designación de la vocalía vacante en la Corte Suprema. Tampoco el Congreso le ha reclamado al Poder Ejecutivo, digamos, el inicio de eso, ¿no? Los aplazos en el índice latinoamericano que tienen que ver con esto que yo les digo, para Argentina. Esta es una nota que yo escribí el año pasado, después de este evento, y cerraría con eso, ¿no? La ética no tiene ideología, la transparencia no tiene grieta, la información es un puente entre el control y el conocimiento, y no se puede predicar la luz e iluminarse con linternas. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Estela, ¿nos escuchás? Estela Sancristán está desde Zoom. Sí, acá, ya que están presentes, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal, Estela? Te presento. Estela es doctora en Derecho de la UBA, secretaria del Instituto de Derecho Administrativo, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es integrante del Instituto de Derecho Constitucional de dicha academia y codirectora del LLM con orientación en Derecho Constitucional de la Universidad Austral. Desde 2005 se desempeña en el sector privado. Te escuchamos, Estela. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Un placer poder unirme a este importante evento, a la segunda edición de este encuentro en forma remota. Admirable todo el trabajo de Mariano Palacios y en general de la Universidad Austral para la organización del mismo, así que bueno, todas mis felicitaciones y un honor también participar en este panel con los dos distinguidos colegas que me acompañan, por los cuales tengo un profundo respeto y admiración, porque bueno, cada uno desde su ámbito emprende la lucha por la transparencia. En el marco de lo que es legislaturas o congresos y acceso a la información, creo que hay una afirmación que nadie podría poner en dudas, que es la importancia que tiene la World Wide Web, lo que llamamos usualmente Internet como cadena interconectada de distintas redes interconectadas. Creo que nadie negaría la importancia formidable que tiene en materia de poder acceder a la información. Ese acceso a la información, a su vez, es uno de los pilares básicos de un sistema republicano. En Argentina sabemos que ese pilar tiene que ver con la rendición de cuentas, con lo que se conoce como accountability, y el concepto de república apoyado en la accountability se monta directamente en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Hay una cosa que es cierta, y es que la persona Estado está conformada por órganos. Uno de esos órganos de rango constitucional, reglado en la Constitución, es el Congreso, lo que llamamos la rama legislativa, en rigor órgano congresional o órgano legislativo, conformado a su vez por dos subórganos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Integra ese órgano la persona Estado? Sí. ¿Está sujeto a las reglas de el principio republicano? Sí, por el artículo 1 de la Constitución. ¿Se debe dar información en el ámbito del Congreso de cara al artículo 1 de la Constitución? La respuesta también sería afirmativa. Ahora, en cuanto miramos un poquito el derecho comparado, nos encontramos con sorpresas. Y miré directamente a la FOIA, a la Ley de Libertad de Acceso a la Información estadounidense, y allí nos encontramos con un panorama que es totalmente, parecería casi, en lo que es normativo, diametralmente opuesto. La Ley de Libertad de Acceso a la Información estadounidense se sancionó originariamente para poder acceder a información que se halla en poder de las agencies administrativas. Las agencies administrativas serían parecidas a nuestros órganos o entes administrativos, pero no comprende a todos los órganos o entes administrativos. Por ejemplo, la presidencia del Estado norteamericano no está incluida. Sí están incluidas las agencias reguladoras independientes, sí están incluidos ciertos órganos de la oficina ejecutiva del presidente, sí están incluidas ciertas empresas u organizaciones empresariales como puede ser Amtrak. La cuestión es que la propia FOIA, la ley, establece que no se incluye, no se aplica la FOIA, las exigencias de la FOIA no se aplican al Congreso estadounidense. Esto está ratificado en el caso Dow Jones de 1990, en el caso Mayo de 1994, se afirmó que la Government Printing Office, que sería algo así como la imprenta del Congreso, no estaba incluida en los alcances de la ley porque integraba el Congreso, y si el Congreso no estaba incluido, tampoco iba a estar incluida la imprenta del Congreso. En el caso Dunnington del 2007, se afirmó que el Senado y la Cámara de Diputados estadounidenses no son agencias bajo la FOIA, con lo cual no están sujetas a sus recaudos. ¿Qué pasa con los expedientes congresionales? Los expedientes que se generan dentro del Congreso
y que se registran en el ámbito del Congreso, de las cámaras del Congreso, también estarían excluidos. Acá tenemos, desde el punto de vista objetivo, precedentes que establecen, por un lado, que la FOIA no alcanza a los documentos del Congreso, que el Congreso deposite a su vez documentos en algún otro organismo, no significa que se los deje a disposición del público para su difusión. Los Congressional Records, o sea, los expedientes del Congreso, incluyen, por un lado, los expedientes que son recibidos por una agencia enviados por el Congreso, esos están incluidos, aunque salgan del ámbito del Congreso y aterricen en una agencia administrativa, y a su vez se incluye también a los expedientes generados por una agencia en respuesta a un pedido formulado por el Congreso. Esos también están excluidos. Desde el punto de vista subjetivo-objetivo, tenemos que hay información que desde el ámbito de la agencia puede transitar hasta el Congreso, y acá hay dos reglas que ellos aplican, que es que aunque el Congreso no esté sujeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública sí puede alcanzar a ciertas comunicaciones entre el Poder Legislativo y las agencias de la rama administrativa alcanzadas por la FOIA, incluidas en las obligaciones de la FOIA. Y por el otro lado, una agencia no puede en principio rehusarse, una agencia del ámbito de la administración no puede rehusarse a darle al Congreso información invocando el hecho de que el Congreso estadounidense esté excluido de la FOIA. Desde el punto de vista de la legitimación activa, esto de quién solicita la información, la ley establece la regla de cualquier persona, any person, ¿sí? Cualquier persona puede ser la solicitante de la información. ¿Qué sucede con la información que solicita esa cualquier persona? Ahí hay que ver si se la solicita en forma oficial o no. Esa persona, entonces, si se la solicita en forma oficial, puede ser el presidente de una comisión congresional que solicite información en forma oficial, y por el otro lado tenemos el supuesto de la información que un diputado o un senador pueda requerir en forma personal. En aquella información que es requerida en forma personal hay más filtros, ahí operan relaciones congresionales, operan la discrecionalidad en la revelación de la información, y operan las causales de exhibición o waiver que sacarían del deber de tener que dar esa información. En resumen, en el ámbito estadounidense, ni el Congreso ni sus miembros o componentes están sujetos a la Ley de Acceso a la Información. El Congreso puede enviar material a una agencia administrativa y esos materiales en principio estarían exentos de estar alcanzados por la FOIA si el Congreso dejó en claro que su intención es seguir teniendo el control de esa documentación, aunque transite hacia la rama administrativa, hacia algún órgano de la administración pública. ¿Cuáles serían las razones para este diseño tan particular? En el ámbito de Estados Unidos, y acá cito, entre otros, a Stephen Coleman, con un libro que se llama Can the Internet Strengthen Democracy? ¿Puede Internet fortalecer a la democracia? Y así se dan razones tales como, por un lado, se puede afectar, dando a conocer esa información, se puede afectar el proceso legislativo. Se entiende en Estados Unidos que hay una libertad de expresión del diputado o senador, y ese diputado o senador participa en un debate parlamentario, todo eso conforma un proceso legislativo, y abrir la información en forma generalizada al acceso público podría afectar ese proceso legislativo. Se alega también que se puede afectar información que está constitucionalmente privilegiada, que es de acceso restringido por razones constitucionales, y se alega también la carga de manejar los pedidos de acceso a la información. Podría dificultarse la labor de la rama legislativa del Congreso estadounidense al tener que hacerse frente a los pedidos de acceso a la información. La solución en Argentina es diametralmente opuesta. Si nosotros leemos la Ley de Acceso a la Información, el artículo 7º, inciso B,
establece que tanto el Poder Legislativo como los órganos del Poder Legislativo están obligados a dar información pública. Esta solución legislativa es diametralmente opuesta a la que fue adoptada en el ámbito de la FOIA estadounidense, y eso marca evidentemente el fruto de una cultura o de una tradición o de una experiencia histórica argentina muy distinta de la estadounidense. La cuestión de, sin embargo, o sea, dentro de la obligatoriedad de dar acceso a la información pública por parte del Congreso, en el artículo 7º, inciso B, hace que desaparezca la cuestión de qué sucede con los documentos que transitan desde el Congreso hasta la rama administrativa, etc. Desde el punto de vista de quién es el legitimado para requerir la información, allí tenemos una disquisición que hacer. El artículo 4º habla de toda persona física o jurídica, con lo cual nos lleva al ámbito del derecho civil y lo que conocemos como entidades sujetos dotados de subjetividad, sujetos, personas jurídicas, públicas o privadas. Allí tenemos desde el lado de la legitimación activa a las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que obviamente son órganos, y allí tendríamos que necesitar de alguna forma que el pedido esté hecho por la persona Estado y su órgano Cámara de Diputados, o la persona Estado y su órgano Cámara de Senadores. Respecto de las comisiones de las cámaras, o incluso las comisiones bicamerales, la comisión también tendría la naturaleza jurídica de órgano, con lo cual necesitaríamos la asistencia de la persona Estado, comisión, tal y cual, a los efectos de requerir la información, con lo cual tenemos que tener conciencia o notar la importancia que tiene el concepto de órgano como opuesto al de ente, sujeto o persona jurídica, pública o privada, en el caso pública, Estado nacional, no Congreso. Y acá tenemos que tener cuidado si leemos el artículo 7º de la Ley de Acceso a la Información, porque el artículo 7º de la Ley Argentina de Acceso a la Información habla de sujetos obligados. Y allí la palabra sujetos nos lleva a subjetividad, nos lleva a persona, y tenemos que ver qué hacemos allí desde el punto de vista de la subjetividad con el Congreso, que en realidad es un órgano de rango constitucional que accede o pertenece o integra la persona Estado Nacional. Desde el punto de vista de las razones para incluir, como lo hizo el legislador argentino, al Congreso en el ámbito de la obligatoriedad de tener que dar información pública al Congreso de la Nación, creo que las razones son exactamente las opuestas a las que se pudieron invocar en Estados Unidos. Acá no interesa tanto la integridad del proceso legislativo. Evidentemente, cuando en Estados Unidos se habla del proceso legislativo ese íntegro, con esos debates, el debate parlamentario, la libertad de expresión protegida porque hay información, no está bajo una manda de obligación de dar a difusión pública esa información. En Argentina la solución lleva un fundamento totalmente distinto. Ahí no interesa tanto en integridad del proceso legislativo. Lo que sí interesa es la accountability, interesa sí la rendición de cuentas, interesa la regla general de acceso, interesa el artículo 1º de la Constitución y el principio republicano así consagrado. La carga de tramitar los pedidos de acceso a la información no se compararía con la carga que pueda significar para el legislador cuando sancionó la FOIA estadounidense, y nos encontramos así con una solución bien criolla. Es una solución argentina para Argentina, y tenemos que verla en lo principal desde la experiencia argentina. En forma paralela, y esta es una disquisición breve antes de pasar a las conclusiones, el proceso legislativo hace al acceso a la información, ese acceso a la información facilita el proceso legislativo, aparece como positivo en general, y mejora la toma de decisión por parte del votante. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que
la información que pueda emanar del Congreso no va a ser la única información que el votante emplee, y a lo mejor el votante a través de los mecanismos online, a través de la Internet, puede llegar a obtener información por parte de sus pares en discusiones online, puede recabar también información. La cuestión es que, por un lado, la información que pueda brindar el Congreso compite en cierta manera con la información que el ciudadano pueda obtener por parte de sus pares en un formato online, en una red social, etc. Entonces aquí nos encontramos con el riesgo de disociación. Ese riesgo de disociación es un riesgo, es una disociación entre, por un lado, la representatividad y las relaciones entre los pares. Y en rigor, si nos ponemos a pensar, podría haber incluso un quiebre causado por no facilitar el acceso a la información y que se provoque un quiebre en esa representatividad. Al mismo tiempo, el quiebre de esa representatividad va a terminar afectando también la rendición de cuentas. Entonces, desde este punto de vista, en cierta manera, al Congreso argentino le conviene dar a conocer información, le conviene difundir información, le conviene publicar información. Y ahí pasamos a... Estela, te recuerdo 5 minutos. Bien, menos de 5 también. La cuestión es que acá tenemos que ver qué sucede con las normas y qué sucede con los usos y costumbres. En el ámbito estadounidense hay muchísima información que se publica en formato sumamente accesible, no solamente a nivel federal, sino también en las legislaturas locales, y entre esas legislaturas locales siempre destaco la del estado de Texas, que es información que se publica por usos y costumbres, se publica porque siempre se publicó. Y damos el ejemplo de los dictámenes que hacen los asesores legislativos. Los asesores legislativos firman esos dictámenes, esos dictámenes los publica el Congressional Research Service, el servicio de investigación del Congreso, se publican, están ahí en acceso público en la web, y se los publica más allá de que haya alguna norma que obligue al Congreso a publicarlos. Se los publica porque siempre se los publicó. Esto sucede de igual modo hasta con los listados de quiénes son los asesores de los legisladores. Esas listas también se publican. Entonces, más allá de que haya una norma, evidentemente el Congreso estadounidense sabe que tiene que publicar, sabe que tiene que publicar, y con eso evita en forma proactiva que se le formulen pedidos de acceso a la información. En Argentina hemos adoptado una solución distinta. La solución criolla ha sido la de incluir al Congreso en los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se trata en cierta manera, de tratar de evitar todas las anomalías, todas las omisiones, carencias, las solapas vacías que mencionaba el doctor Vermeulen, y creo que es una política legislativa muy clara, muy criolla, nacional, que sería bueno que se tome muy, muy en serio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. Les recuerdo a los presentes que cuando termine Mercedes pueden hacer preguntas a cualquiera de los expositores. A continuación va a hablar Mercedes Pisitelo, es abogada de la UBA, diplomada en Derecho Parlamentario por la Universidad Austral, secretaria parlamentaria del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación desde 2015 a la fecha, docente de Derecho Constitucional en las Facultades de Ciencias Económicas y Facultades Sociales de la UBA, profesora de Derecho Parlamentario, directora del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ahí me escuchan bien. Un placer volver a estar en esta segunda edición del taller de académicos y parlamentarios. Creo que se conjuga, y además en esta mesa, que es un placer compartir con excelentes colegas, de la calidad de las exposiciones dan una muestra de ello, que podemos unir esto, ¿no? Lo académico, desde el punto de vista teórico, las reflexiones, y también un aporte que podemos hacer en este caso desde la práctica parlamentaria, ¿no? Ver cómo esto en la práctica
lo viven los ciudadanos, qué es lo que les llega a los ciudadanos de esa interacción. Así que me parece genial y celebro que este taller se siga repitiendo y que sigamos pudiendo encontrar espacios de reflexión que nos permitan poder incidir, ¿no? Que es lo que aspiramos todos, porque todos tenemos una fuerte inclinación sobre todo lo que este panel dice, que es hacia una democracia mucho más calificada en términos de transparencia, y en el caso de que voy a hablar yo, que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿sí? Hablando de un fortalecimiento de las instituciones a través de esa participación. Así que voy a dedicarle unos minutos a conversar sobre ese punto en particular, pero por supuesto también, porque he tomado nota de varios aspectos que han señalado mis colegas recientemente, voy a dejar un espacio para poder reflexionar en conjunto algunos de esos aspectos. En este rol, ¿no? de dedicarnos al derecho constitucional, yo me recibí ahí justo concomitantemente con la reforma constitucional, así que había toda una expectativa respecto a nuevos institutos que la reforma constitucional de 1994 había incorporado, y uno de esos era, ¿no? Algo que después, digamos, desde la inquietud, ¿no? de una docente, pero también de una profesional recién recibida, esto de podemos participar, ¿no? Recordando que la reforma del 94 incorpora dos institutos de democracia semidirecta como derechos políticos, que son la iniciativa popular y la consulta popular, ¿no? Dos posibilidades que están en el artículo 39 y 40. Escuché 40 minutos y me hago ahora. ¿Cuándo tengo que hablar? Ha sido una semana intensa igual también, y con un poco de frío. A ver si estamos. Respirar un poco también. Bueno, en esta nueva etapa que se abría con esto de la participación, había que dejarla correr, ¿no? Así que vamos a pasar un poco con esperar su reglamentación y después ver la práctica. En los ámbitos docentes o en el público en general hay como una mirada de podemos participar, ¿no? Y acá veo a alguien, una colega que también me dice, sí, hay una idea bastante generalizada de que podemos participar. El tema es cómo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo es el proceso de sanción de la ley y en qué momento se puede participar en el proceso de sanción de la ley. Entonces ahí recordamos que tenemos tres etapas, según los constitucionalistas clásicos, en que podemos, y por supuesto modernos también, pero me viene a la mente el doctor Germán Vidar Campos y su clásica división entre las etapas del proceso de sanción de la ley, en hablar de una etapa de iniciativa legislativa, una etapa, ¿no? de consolidación, de debate y de consolidación de un texto que se da al interior de las cámaras del Congreso de la Nación, y una etapa de eficacia o promulgación que en nuestro diseño institucional está en manos del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces pensemos ahí en ese proceso. Y ahora vamos a ver entonces en qué momento, ¿no? la ciudadanía, a través de las herramientas que tiene o las que se fueron generando después, puede participar. Como dije entonces, esta expectativa que según el propio doctor Eduardo Menem, que fue el miembro informante en la Convención Convencional Constituyente, no solo fue su presidente, pero digo el miembro informante, el del dictamen en el que se incorporan estas formas semidirectas de democracia, tenía mucha expectativa, ¿no? Que esto iba a ser una herramienta absolutamente a disposición de la ciudadanía para permitir poner en agenda, ¿sí? de los legisladores un tema de su interés, y él además resaltaba que no solo iba a poder ser utilizada para poder, para poder hacer propuestas de temas a legislar, sino que también iba a ser una potente herramienta de control. Así que por eso también lo señalo en este panel que estamos hablando de transparencia y de control ciudadano, ¿no? A través de exigirle a sus representantes rendición de cuentas, transparencia, utilización de recursos
Y también, por supuesto, no solo a nivel personal, sino pensando a nivel institucional, ¿no? Acá también el doctor Bermolén decía, bueno, no tenemos defensor del pueblo, no tenemos un procurador o procuradora, ¿no?, designado constitucionalmente. El Ejecutivo envió un pliego, el tema es que el Senado no lo trató en su momento, ¿no?, para decir en ese punto. Así que como una herramienta de control. Así que también tenemos que pensar que históricamente o coyunturalmente en aquel momento se pensó a la iniciativa también para que pudiera impulsarse procedimientos de control y no solamente iniciativas legislativas. Vinieron sus reglamentaciones, yo me voy a dedicar un poquito más a la iniciativa popular, igual tenemos poco tiempo y creo que es un instituto por ahí conocido por ustedes, pero tenemos una ley reglamentaria en 1996, la 24747, que es bastante reglamentarista en este sentido, de dar con mucho detalle cómo es el procedimiento de toda la cuestión de previa, ¿no?, a la recolección de firmas. Después, el proceso de recolección de firmas ciudadano, que voy a resaltar solo de que sigue siendo hológrafa, como para que nos pongamos también y nos ubiquemos en cuanto al paso del tiempo de aquella ley, es decir, que hoy la firma se exige. Y además la ley exige que haya un chequeo, ¿no?, una verificación de la legalidad de esas firmas que está a cargo de la justicia electoral. Es decir que, como verán, hay un procedimiento, ahora tenemos esto de no tener defensor también es un problema para poder gestionar una iniciativa popular, porque la ley dice que el defensor del pueblo debe, ¿no?, visar las planillas para que se pueda empezar a recolectar firmas. Así que, como verán, no es nada sencillo el proceso. Hay todo un proceso inicial de verificaciones previas. Una vez que ese muestreo está hecho, la ley no dice muy bien cómo, hay textos escritos que comparto también con el doctor Fermín Ubertone, que dan cuenta de la falta ahí de reglamentación clara y que los jueces han tenido y hay una resolución, una acordada de la Cámara que también intenta hacer buenos oficios para que esa verificación se pueda llevar adelante. Pero no solo es muy detallista, creo que necesita una revisión, ¿no?, pero en definitiva no ha tenido modificaciones desde 1996, hay que cumplir todas esas etapas para recién después poder iniciar, ¿no?, para poder ingresar por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, que tiene Cámara de origen determinada por el artículo 39, esa iniciativa. Y se abre ahí un proceso de verificación de la admisibilidad de esa iniciativa popular, que yo por ir rápido, porque tenemos 20 minutos, tampoco estoy señalando algo muy importante, que es que hay una cantidad de firmas mínimas que se requiere, es decir, hay un requisito cuantitativo, que la Constitución dice no más del 3%, tenía que establecer la ley reglamentaria, y la ley reglamentaria habla de 1,5%. Hoy, en términos de 2023, teniendo en cuenta el padrón electoral nacional, estamos hablando de que ese 1,5 son 514.000 firmas aproximadamente, ¿no? Así que es un número muy importante y que además debe responder al apoyo de al menos, o sea, las firmas deben ser recolectadas al menos en 6 jurisdicciones. Entonces esto da muestra de la complejidad a la hora de querer impulsar una iniciativa popular. ¿Qué nos trajo como resultado en estos años desde la incorporación? Es que solo fueron presentadas 5 iniciativas populares, ¿no? 5 en todo este tiempo, de las cuales no han sido exitosas, porque se presentaron 3 en el año 98, es decir, ahí mismo, ¿no?, cuando este instrumento parecía que efectivamente era una vía para poder poner una demanda ciudadana en el Congreso de la Nación, y tener la obligación de tratarlo, porque también es un punto que quiero resaltar, ¿no? La Constitución dice que una iniciativa legislativa tiene obligación de ser tratada por el Congreso en el plazo de 12 meses. No habla de la Cámara de Diputados, completo, con lo cual hay que acelerar ahí un poquito los trámites para poder darle respuestas. Solo una de ellas fue declarada admisible después de levantar varias observaciones hechas por la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero después, en el año 2001, después de esa aceptación, de esa admisibilidad, tanto de dictamen como en el recinto, es decir, que hubo un pronunciamiento de la Cámara de Diputados para declararla admisible, se le dio giro, como a cualquier proyecto, a la Comisión
a la cual tenía por especialidad. En este caso era una iniciativa que pretendía reglamentar, modificar algunos derechos del trabajador, así que fue con giro a la Comisión de Trabajo, nunca se trató. Así que hablando de la efectividad de las leyes, hablando de que efectivamente el Congreso cumpla, no solo las propias leyes, no solo la Constitución Nacional, sino las propias leyes que sancione, pese a esa obligatoriedad, el Congreso no. Yo entiendo que hay un contexto, 2001 es la época en la que se admitió, ¿no? Porque también a veces cuando analizamos las leyes hay que pensarlas en el contexto y en el momento histórico. Entendemos que por ahí no era un momento muy tranquilo o de trámites normales de leyes, porque hay una crisis, ¿no? Claramente económica y después institucional que se desemboca a finales del 2001, pero nunca se trató. Y el resto de las iniciativas corrió una suerte de que ni siquiera fueron admitidas, es decir, no se llevó adelante, en 2 se rechazan expresamente y el resto, ya la del 2001 y una en 2011, fíjense que la última es del 2011, un proyecto de ley para regular pensiones para las personas que fueron afectadas al servicio militar obligatorio durante el conflicto del Beagle y Malvinas, no se trató, ¿no? Un tema de interés como ese. Así que no es exitoso ese camino. Así que ahí, hablando de reflexiones a 40 años de democracia o a 30 años el año que viene de la reforma constitucional, me parece que está pendiente poder mejorar si es que efectivamente hay un discurso y hay una intención de que el pueblo participe en poner en agenda de los legisladores un tema de su interés. ¿Cuáles son las otras vías de participación ciudadana entonces que tenemos? Y esta, que es la de poner un proyecto de ley en mesa de entrada de la Cámara de Diputados para que comience, no funciona. Sigue rigiendo el histórico peticionar a las autoridades, ¿no? Histórico digo porque artículo 14 es un derecho civil de 1853. La diferencia que tenemos con esa vía de participación es que el Congreso, pese a que autores como la doctora Geli, dice, bueno, cualquier petición de particular, y acá lo miro también al doctor Vermolén, ¿no? Si hay una petición, uno piensa que por rendición de cuentas y por principio republicano, el funcionario debería dar una respuesta a esa petición. Sin embargo, no tiene la obligatoriedad, ¿no? El Congreso no tiene obligación de responder ese tipo de peticiones. ¿Y por qué digo que además es genérico? Porque en el Congreso de la Nación, así como uno puede peticionar en cualquier oficina pública, el Congreso de la Nación, por ser un órgano constitucional, recibe en mesa de entrada esas peticiones. La presidenta, digo porque en este momento es una presidenta de la Cámara, en cualquiera de las dos, puede hacer tiene que darle curso, dice el reglamento, ¿no? Le tiene que dar curso, es decir, tiene que ver de qué se trata la petición y derivarla, si es algo administrativo, porque las peticiones son totalmente variadas, desde apoyos a adhesiones, pero vamos a lo que nos importa ahora, que es ver si pueden presentar una propuesta de ley, ¿no? Entonces la presenta. El tema es que como no está ese tipo de presentación autorizado por la Constitución para darle estado parlamentario, ¿no? Es como que no hay ni una obligación, pero tampoco está en condiciones de ser tratados en las comisiones, salvo que algún legislador o la propia comisión lo adopte, lo tome. Así que acá, que estamos debatiendo también y que veo varios asesores, ¿no? Mirar el boletín de asuntos centrados, que es donde se publican este tipo de presentaciones, es una fuente de información válida para saber qué la ciudadanía le está pidiendo a los legisladores, aunque estos no hayan ingresado formalmente como un proyecto, y entonces no voy al trámite parlamentario a mirarlos, pero puedo ir al boletín de asuntos centrados para saber qué es de interés de la ciudadanía, y puede ser una fuente muy importante para los legisladores y los asesores ver qué le importa a la ciudadanía, ¿no? Para ir acortando un poquito esa brecha. Así que lo tenemos ahí, no han sido exitosos muchos casos tampoco de que se lo haya adoptado a un texto y se haya llegado a recinto. En la Cámara de Diputados hay casos en los cuales no directamente, es decir, no perdiendo la identidad de quien lo presentó, sino que ha sido adoptado por un legislador quien lo copia y que pone, por supuesto, en sus fundamentos el origen de esa propuesta, lo toma como suyo, toma estado parlamentario y entonces ahí. Pero es una metodología absolutamente válida que está y que me parece que no hay que desaprovechar y que también que hay que incentivar a la ciudadanía, que es muy difícil
iniciativa popular, pero que sí se puede, ¿no? Poder presentar una propuesta. Sabemos que también se pueden golpear las puertas de los despachos, no tenemos una ley de lobby, así que también es cierto que, ojo con esto, por eso también ahí está buena la transparencia. Yo creo que cuando la ciudadanía presenta y hay publicidad en el boletín de asuntos de la Cámara, quien lo presentó es una forma de transparentar desde dónde viene esa demanda, cuestión que a veces si se hace directamente en el despacho de un legislador se puede perder. Sí, perfecto, gracias. Pero me parece que es absolutamente válido. ¿Qué otra metodología estamos viendo que se está utilizando para la participación ciudadana? Acá ya no voy a estar hablando de presentar una propuesta en la parte de iniciativa, sino en la parte de debate al interior de las cámaras, es decir, en la parte en que las cámaras se abocan al tratamiento de cualquier proyecto, y vemos que los reglamentos de ambas cámaras habilitan a la participación a través de un llamado a audiencia pública, ¿no? Ambos reglamentos, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, prevén esta participación. ¿Qué distingue este instrumento? Que es un instrumento que está reglamentado o reglado, como a veces digo, ¿no? Es decir, está regulado, hay reglas claras para esa convocatoria a audiencia pública, tiene que ser adoptado por la comisión. Cuando digo la comisión es un cuerpo, es un órgano colectivo, deliberativo, por lo tanto tiene que haber una mayoría para poder tomar esa decisión, ¿no? Así que eso, número uno, necesita un consenso. Fijar las reglas de a quién se va a convocar, publicitar que se está convocando, ¿sí? Para a la ciudadanía participar en este debate. Se le pide también que presente una ponencia, que lo deje por escrito, se lo escucha en un tiempo determinado, y lo que dice la reglamentación de la audiencia pública es que la comisión debe dar respuesta de esa participación, que es algo que quiero resaltar, ¿no? Como que a la hora de despachar el tema, ya sea favorablemente, o tal vez no se llega al despacho, tal vez hay despachos de rechazo sobre esa propuesta, se deba dar una respuesta de ese proceso participativo. Se utiliza muy poco también, ¿no? Las últimas veces han sido, por ejemplo, en el 2009, para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había tenido un proceso participativo fuera del Congreso y después dentro del Congreso, y últimamente para la designación de la defensora de niñez, ¿sí? De niños, niñas y adolescentes, en ese punto se lo utilizó. Así que uno para legislar, otro para una designación. Pero no es muy utilizado. ¿En qué deriva hoy por hoy la participación pública? Espero tener los 3 minutos para poder desarrollarlo. En lo que se llama y se conoce como audiencias informativas en el ámbito de las comisiones. Bueno, no está arreglado, no está regulado en los reglamentos de las cámaras cómo es esa participación. Por lo tanto, acá ya voy como descendiendo en la exigencia, ¿no? Y también lo que genera una mayor discrecionalidad. ¿Por qué digo esto? Para esto necesito entender que las comisiones tienen una presidencia y que esa presidencia es la que tiene la llave para decir qué se trata y qué no se trata en esa comisión y para formar el temario, ¿no? Entonces, acá ya veo, y es quien entonces puede decir, en este tema vamos a llamar audiencia informativa, ¿no? Una reunión informativa, le saco la palabra audiencia, reunión informativa. Pero ahí no hay reglas, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a llamar, bueno, ¿a quién? Y propongamos, ¿no? No está abierto a una publicidad de ese tema y que la gente, organizaciones o ciudadanía en general, se inscriba y sí o sí haya que escucharla, que es lo que tiene la audiencia pública. Acá hay total discrecionalidad en el accionar. Entonces acá y es lo que más estamos viendo en la utilización en el Congreso de la Nación, acá lo que tenemos que prestar atención, primero es que claramente tiene una carga positiva decir que dimos participación. El tema es que no hay una regla de decir quién participa. ¿Son grupos de interés o son expertos? ¿No? ¿Son neutrales? Bien, ¿no? Entonces, ahí ya es la primera distinción que me parece que tenemos que poder ver. Porque muchas veces son utilizadas para apoyar una decisión que ya está tomada, ¿no? Me llevo público para una decisión que ya está tomada.
¿Qué también ocurre? Que hay una asimetría entre oficialismo y oposición. Entonces, hay una posición que es la que ostenta la presidencia, el color político de quien preside esa comisión, va a tener una preponderancia en a quien ofrece, en el uso de la palabra, en cómo lo acomodan, ¿no? Porque no tenemos estas reglas tan claras. Entonces, esa participación, por supuesto que la alentamos y nos parece positiva, pero sí nos parece que haría falta que se reglamentasen o que se cumpliesen. Hubo en el 2018 y en el 2020 dos procesos participativos muy masivos, que fue cuando se trató el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y hay las presidencias de las comisiones que además respondían a intereses contrarios. Esto también está bueno decirlo, el Congreso es un ámbito político por naturaleza y confluyen, ¿no?, esos intereses diferentes, donde se pusieron de acuerdo y firmaron un documento de cómo iba a ser en esa ocasión la participación para que sea equilibrada, para que esto que decimos que es importante que exista, realmente se cumpla. Entonces, muy bienvenida la participación ciudadana, hay poco escucha para cuando presentan, muy complicado presentar una propuesta. En cuanto a la segunda etapa, que es la de participación, bregamos porque se utilicen los procedimientos regulados para generar un equilibrio, una simetría en la participación, y no una utilización para venir a apoyar mi idea o para hacer lobby, que no tenemos ley de lobby tampoco, para otorgar más transparencia a través de un registro y publicidad. Me parece que eso es vital. Y solo voy a concluir con esto: la participación ciudadana que la reforma de 1994 previó, que es que el pueblo pueda decidir en una consulta popular que un proyecto de ley se convierta en ley, no ha sido utilizado desde 1994 hasta acá. Así que no está complicado presentar proyectos o que puedan avanzar. La parte del medio, que es participar en la deliberación, está bueno, hay que regularlo. Y la parte decisoria todavía no ha sido tomada por los políticos, ¿no?, por el Congreso, para que el pueblo decida, ¿no? Es decir, ahí una cuestión de participación ya mucho más grande, no la tenemos aplicada desde 1994. Así que bregamos por avanzar en este punto también en estos 40 años que celebramos de democracia. Bueno, muchísimas gracias. Quedaron cosas que no. Gracias, Mercedes. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, si no ya estamos... bueno, ahí. Buenos días. Bueno, los felicito, muy lindo, muy bien expresado todo. Quería hacer una pregunta. Me quedé pensando en la iniciativa popular y esta facilidad que tengan o no los ciudadanos. Te comento, mi nombre es Mario Nitti, yo soy el presidente de la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina. Y me interesa mucho lo que estás hablando. Puntualmente, con la iniciativa popular, me quedó lo de los 514.000 firmas en 6 jurisdicciones distintas. Ahora, las firmas son, intuyo que en formato papel. Sí. La pregunta es, puntualmente, si están disponibles la firma virtual, intuyendo la respuesta, te pregunto, ¿qué tan lejos o cerca estamos de la firma digital? Porque una cosa es juntar 514.000 firmas en un papel, en 6 jurisdicciones, y otra cosa es sacar, en fin, virtualmente y convocar. Y ahí sí, verdaderamente la iniciativa popular estaría más al alcance. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, claramente esa es una de las grandes deficiencias que tiene la ley de 1996 y que sería muy fácilmente de corregir si hubiera una voluntad para su regulación. En este caso necesitamos mayoría absoluta, es una ley que tiene ahí un poquito una mayoría más agravada, pero me parece que sí hay voluntad política de hacerlo. Brasil cambió su legislación hace poco, pidiendo, digamos, ordenando ahí, actualizando el requisito de firma digital. Sabemos que no hace falta que sea con token, ¿no? Hoy por hoy en los bancos, en la SAP, el propio Estado utiliza una verificación de identidad de una forma mucho más moderna, así que claramente, inclusive hasta con un registro, que el portal de leyes abiertas para participar, que mencionó acá el colega, pero no pude desarrollar, que es como una participación, pero
que si algún legislador abre a la cocreación de un proyecto de ley, se exige una registración con un correo electrónico y nada más, y ahí no se puede participar. Así que creo que la firma digital o cualquier otro mecanismo de identificación de la persona alivianaría un montón y incentivaría a que este tipo de medidas se tenga. También podría verse bajar un poquito, ¿no?, la exigencia del número, y también se podría bajar tranquilamente tal vez en algunos casos la distribución territorial, porque la Constitución dice con adecuada, la ley dice 6, ¿no? Y también la Constitución dice no más del 3, bueno, podía ser el 0,5 también, así que en cuanto a lo numérico y en cuanto a la forma, se puede subsanar a través de la regulación de una ley modificatoria. Bueno, cortito, a modo de conclusión, la verdad que excelente, les agradezco a los expositores. Pasamos por la situación en Argentina con Marcelo, después el derecho comparado y Mercedes que explicó la situación concreta de consulta popular. Y a modo de conclusión yo pensaba, de algún modo las herramientas institucionales para que la gente participe se tienen que acomodar a la gente. Digamos, no es que la gente se tiene que acomodar, porque la representación popular va a ocurrir. Si no hay herramientas adecuadas como la firma digital o todo, la representación y la insatisfacción democrática, como dicen, va a aparecer. Entonces me parece que hay que trabajar en esto, y esto de unir teoría con práctica con academia es clave. Así que muchas gracias a todos y bueno, los esperamos el panel. Gracias.